Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues hoy tenemos un nuevo directo y hoy vamos a hablar con Ana Alabort. Ana es copywriter y es podcaster y además está especializada en el tema del marketing emocional. Veo que está por aquí Ana, así que y que ha solicitado para... A ver si me aparece por aquí Ana y empezamos directamente con la entrevista, con las preguntas que tengo preparadas para ello. Vale, por aquí me aparece. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué ay, tal? Perdóname por lo de antes, perdóname porque no ha habido un pequeño malentendido y ya vale. está. Pero Bueno, bueno, ya está está, ya está, ya solucionado, está. Voy a que es lo ponerme así. importante. Ay, sí. Yo es que tenía unas Vale. ganas de verte que digo, no puede ser que pase esto, ya está. Bueno, Ana, ¿qué tal? Bueno, te he presentado, preséntate tú Sí, un poquito más extensamente, porque yo he sido bastante escueto. vale, ¿qué has dicho de mí? Para Bueno, he dicho que empezar, eres así podcaster un poco. y copywriter Sí, especializada en marketing emocional, pero cuéntanos un poquito más, ¿en qué consiste esto y cuál es tu vale. faceta de podcaster? Pues mira, yo tengo un podcast desde el 16 de junio de 2020. Ujú. Y bueno, si quieres, bueno, después te cuento por qué empecé el tema del podcast. Y copywriter especializada en marketing emocional, porque cuando yo empecé el tema del emprendimiento, ni sabía que existía el copywriting, ¿vale? Entonces yo empecé especializándome en inteligencia emocional. Me Ujú. formé, bueno, soy profesora universitaria en inteligencia emocional y después descubrí de repente un campo, porque yo iba viendo anuncios, iba viendo cosas y decía, ¿cómo puede ser que esto esté tan en contra de lo que yo estoy aprendiendo? Porque yo vengo del mundo de la educación, ¿eh? Soy profesora de educación especial y de primaria y Ujú. vengo de 20 años ahí de estar jaleando y de mover muchísimas nuevas tecnologías para gente con discapacidad y tal. Y entonces empiezo con este tema y de repente descubro el marketing emocional y después el copywriting. Y entonces ya hago un cóctel, chaca, 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 y sale este tema, y ya sale Ajá. todo. Y luego soy una apasionada de la radio. A mí me gusta la radio, bueno, desde que yo creo que mi madre me dice que nací con una radio en la oreja ya, y porque me encanta. Y entonces me daba mucha vergüenza el tema de hablar, mucha, 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 mucha. Ujú. Pero por temas personales, por otros temas de mi vida, también muy potentes sociales, pues me han entrevistado un mogollón de veces, muchísimo. Y Ujú. entonces en una entrevista de radio, en una cadena nacional, una periodista muy famosa, yo me puse a llorar cuando acabé la entrevista y le dije, es que hablo tan mal y tengo una voz tan gangosa, tan audible. Y entonces me eché a llorar porque digo, es que he venido hasta aquí y todo para nada, esto no sé si el mensaje se ha entendido. Y me dijo, Ana, no es así, o sea, no es así. Tienes Ujú. una voz, no está mal, o sea, está bien. Y dije, pues entonces cuando pueda, montaré un podcast. Y cuando pude, lo monté. Y lo has Y ya está. montado, ¿no? Sí. Y bueno, ya nos has contado cómo nació el podcast, por qué decidiste ponerlo en marcha y cómo has vivido tú, me has dicho, desde junio del 2020, ¿no? Estos dos Mm, años, bueno, más o menos, ¿no? 2 años que llevas con el podcast, sí. ¿cómo lo has vivido eso internamente? ¿Cómo has visto la evolución del podcast y de ti como entrevistadora? Pues yo no sé si has escuchado los episodios del podcast, alguno, He pero escuchado algunos. ¿has escuchado alguno? ¿Cuál has escuchado? ¿Cuál has escuchado Ay, así ahora mismo que no te sé haya... decirte, me No te pillas, la acuerdas, no verdad, pasa nada, no. no pasa nada. Es que la gente de normal me suele decir esto y me impactó esto. Bueno, Ujú. yo al principio en el podcast hacía entrevistas típico, ¿no? Tips de un tema y yo siempre metía porque, te voy a decir esto a nivel interno porque esto es un tema muy importante en el podcast que es por lo que ahora me llaman para entrevistar, incluso para otros podcasts. Ah, No qué para el bien. mío, para otros. Ahora estoy entrevistando en otros sitios, ¿no? Sí. Entonces, y yo no soy periodista, claro, yo no soy tú, Borja. Entonces, a mí esto a Ujú. veces me da un poquito de palo. Hay alguien por ahí detrás súper maja que me encanta. Hola, hola, guapa. Sí, está aquí. Y No, mi vida, espérate, me ¿vale? encanta. No Que pasa nada, no pasa nada. Yo está tengo por 3 hijos, ¿eh? aquí. Yo Bueno, a tengo lo mejor tres por ahí. alguno se presenta por ahí, ¿no? Sí, pues en algún momento alguno se va a presentar, o sea que no pasa Ujú. nada, no pasa nada. Hay que contar con estas cosas y con esto, mira, esto que acaba de pasar está muy bien. Porque, por ejemplo, Borja, o sea,
iba a congresos, a sitios, ¿no? Donde bueno, pues quédate conmigo, no te preocupes. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Berta, pero no te escucha, te estoy escuchando yo por los Berta. cascos. No vale, qué pena, vale. Voy Sí. a decir, Berta, vente aquí con nosotros, Ella hombre. está aquí viéndolo. Vale, muy bien, guapa. Bueno, pues entonces, o ahora, por ejemplo, ¿no? Pues gente que te esté viendo a ti, Borja, y dice, oye, ¿cómo será Borja? ¿Y qué hará en su vida y tal? Entonces, yo gracias al podcast he Ujú, conseguido aprender mogollón. Entonces, ¿para ujú, qué me ha servido? Para conocer a muchísima gente en año y medio. Yo creo que llevo con el podcast, ahí me dicen que no llevo 2 años y yo creo que llevo 10. O sea, porque ha sido una velocidad ujú, y una expansión es que alucinante, o sea, de repente me ha abierto puertas que yo, vamos, es que jamás pensé que esas puertas no que me iban a estar abiertas, es que no las iba a ver y han aparecido. ujú, Y luego, luego conocer a personas como es en el podcast, que son entrevistas muy personales, muy personales, donde no hablamos de trabajo, hablamos ujú, de cómo de los retos que tenemos en la vida, de todo lo que, de nuestra infancia, por ejemplo, de cómo, claro, son las cosas que te hacen ver por qué esa persona ahora mismo yo la admiro, ujú. ¿no? Entonces dices, vale, era por esto. Yo no lo sabía, pero lo estaba transmitiendo. Ajá. No sé si te he contestado. Sí, me Mira has qué contestado. guapa. De esas Sí. personas con las que has hablado, supongo que sería complicado quedarse con una historia, con una respuesta que más te haya impactado, ¿no? No te voy a pedir una, pero Sí. sí alguna que se te venga ahora mismo a la cabeza. Pues mira, esta me impactó mucho. No necesariamente la que más, sino Uf. alguna que te haya Me han llegado. impactado muchísimos. Mira, ¿sabes lo que más me ha impactado? No, a veces no sé si a ti te pasa cuando tú entrevistas, que hay un momento de la entrevista y un post-entrevista. Ujú. Hay una pre Sí. y una post y hay una entrevista, ¿no? Entonces, a mí la post-entrevista, ¡buah! Ujú. O sea, hay entrevistas que no han sido de 1 hora, han sido de 3. Y gente que me ha dicho, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo. Y le he dicho, no pasa nada, cuando puedas te entrevisto. Y el día que le entrevistamos he estado toda una mañana. No por la Ujú. entrevista, por la post-entrevista. Claro. Entonces, de todas las historias que han contado, sí que me impresionó muchísimo la entrevista, sí que voy a dar nombres. La de Joaquín Illescas, que salió hace poco, que Ujú. tiene un hijo con una enfermedad rara. Poco frecuente. Esa entrevista, sí, poco frecuente, eso es. Esa entrevista, porque a mí también es bonito en las entrevistas cuando tú puedes dar de ti también, ¿no? O Ujú. sea, no es raro. Y ahora me estoy como rara, ¿no? Porque me estás entrevistando y me parece rarísimo que me entrevisten a mí. O sea, esto no es normal, ¿vale? Y luego, por otra parte, la entrevista a Álvaro Fontela Ujú. me impactó muchísimo. Y luego entrevistas de gente que yo he querido entrevistar, por ejemplo, Limpiezas Morales, ¿no? Que es una persona que yo seguía en LinkedIn, una empresa de limpieza, y entrevisté a la persona gerente, ¿no? Y me parece una historia maravillosa. O sea, al final son como pequeños detallitos de cada entrevista, pero en todas las entrevistas lo que más me ha gustado o lo que más he notado, joder, Joan González, es que ahora me vienen todos. Pues Miguel Florido, se me viene Miguel Ángel Rabado cuando cuenta cómo conoció a su mujer, Ujú. que es un momento súper bonito, porque él ya quiere, como no sabe qué hacer, y digo, bueno, cuéntame cómo conociste a tu mujer, y de repente, ¡pum!, se crea una atmósfera súper bonita. Entonces, al Sí. final son 1000 historias y lo que descubres es que tenemos muchas ganas de ser nosotros mismos, de ser nosotros, o sea, de contar nuestra historia, pero no mi Ujú. historia de cómo conseguí vender 1 millón de euros, no, mi historia de cómo superé la muerte de mi madre, Ujú. ¿sabes? Y esa es la historia, a mí me parece que ahí está la historia, porque gracias a esa fortaleza igual conseguí lo otro. Claro. ¿Y cómo consigues llegar tú, Ana, a ese nivel de profundidad? Porque muchas entrevistas se quedan en, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué has conseguido? ¿No? Lo que tú has dicho. Pero que te lleguen a contar eso, el llegar hasta ese punto. Que no lo sé, Borja. No, yo no sé nada, ¿eh? Que yo no sé nada. Sí, Con no pasa nada. investigación, Es que no investigo, Borja. o en la propia conversación, ¿no? En la propia entrevista, yo no tengo ni idea. O sea, yo cuando entrevisto a la gente, yo saben las preguntas, hay gente que no me las pide. Ujú. Y yo no, es que no, o sea, yo no sé nada. Mira, la última entrevista, la de Antonio Ortega, que tú le conoces, creo. Ujú.
Sí. Antonio Ortega dice una cosa en el podcast que ha habido entrevistas que las hemos tenido que parar, porque hay un Ajá. momento de una explosión tremenda de una persona que dice algo, y dice, es que tenía muchas ganas de decirlo, pero no sabía dónde, y lo he dicho aquí. Joder. Yo eso no lo sé, yo no lo sé, Sí. Borja, yo no sé qué, es que no lo sé, o no lo sé, es que no lo sé. Yo lo que intento es recibir a la gente en el podcast, es como mi casa, Ujú, recibirles y dar de mí también. O sea, es verdad que no es una entrevista en la que hablo solamente el invitado. ujú, Y también es verdad que sí que intento tener, perdón, detalles con ellos, ser muy cálida, ujú. pero claro, yo puedo ser muy cálida o lo que sea, como el otro sea un témpano, da Claro. igual, ¿no? Pero no sé cómo la verdad es que yo, o sea, la verdad, no sé cómo lo cuentan, pero yo siempre les digo que sepan que es una entrevista personal. Aquí no Ujú, vamos a hablar de trabajo. Y ya ujú. está. Si quieren eso, pues haber elegido otra cosa, o sea, ya está. Claro. ¿Y te Mm. has encontrado con casos que al haberle dicho que era una entrevista personal, no de trabajo, no hayan querido participar en la entrevista por no abrir su vida? Te voy a sorprender con esta respuesta. Por ser una entrevista personal me han dicho que sí. Ujú. Muy bueno, Por sí. ser una entrevista personal me han dicho que sí. Y bastante gente me ha dicho que sí. Y me han dicho que estaban hartos o hartas de dar conocimiento gratuito sin más. Y Ujú. que les apetecía muchísimo una entrevista eh, íntima. O sea, Ajá. a mí la primera sorprendida fui yo, ¿sabes? Pero porque dije, aquí no va a venir ni el tato, ¿sabes? O sea, yo voy a empezar ahí a meter, porque no es Sí. cotilleo, que no es cotilleo, no es, no, es, oye, cuéntame, sobre todo, es que no, ya Ujú. está, o sea, no tiene más. Yo dejo abierto y es más, la mayoría de las veces las preguntas se van por el aire. Yo siempre les pido que me cuenten un secreto y Ujú. cuentan. Y cuentan secretos, que a veces ha habido gente que ha contado secretos que yo, o se han hecho promesas. Hay una promesa hecha en uno de los episodios, en Joan González, hace una promesa firme que la seguimos manteniendo. O sea, él me sigue informando de cómo va esta promesa, Ah, sí. ¿sabes? Yo no se lo he pedido. O sea, hay una Qué promesa bueno. firme, categórica, hecha al final para dentro de un Ujú. tiempo, y él me sigue informando y seguimos como con ese guiño de, sí, que Ujú. hay un objetivo por cumplir, ¿sí? Ujú. Qué bueno, qué bueno. Oye, y estas entrevistas que tú haces y este podcast que tú tienes, por todo lo que estás contando, ¿cómo lo ves respecto a los otros podcasts que hay más de temas marqueteros, más de negocio? ¿Cómo te diferencia? ¿Cómo, o sea, cómo te ves tú diferenciándote de esos otros podcasts? Pues yo me veo como el lado humano de todos esos podcasts, como marketing Ajá. emocional. ¿Sabes? Entonces, Ujú, al final, o sea, este podcast es una aplicación práctica del ujú. marketing emocional que sabe contar hasta uno. ¿Vale? El marketing emocional lo que hace, no sé si me lo ibas a preguntar después, y creo que sí, no me acuerdo ya. Sí. Pero el marketing emocional lo que hace es tener en cuenta que a quien te estás dirigiendo es una persona, no Ajá. es el suscriptor de mi lista número 78, ¿sabes? Ujú, Entonces, al final es ver detrás de todos estos marketers. Yo, a ver, yo tengo una lista, yo escucho mucho podcast, o sea, entonces a mí me vienen genial los marketeros con tips y yo doy tips. Quiero decir, en mi podcast hay episodios de entrevistas muy largos y luego hay entrevistas en los que yo doy tips concretos de copy o de podcasting. ujú. Y lo tengo organizado así porque, hombre, también quiero dar no solamente la gente, sino también un poco de conocimiento, ¿no? Y de valor ahí por mi profesión, ¿no? Vale. Ujú. Entonces, ¿cómo me sitúo yo? Claro, yo cuando me dicen categoría del podcast, ¿no? En el hosting, categoría del podcast, y digo, ¿qué pongo? ¿Vida personal? No, no. Ujú. Pero claro, son referentes del marketing, no son ahora han venido ya referentes de la economía. Bueno, ahora queda mucha tralla en el podcast, porque bueno, ya veréis, ya veréis. Porque esto va subiendo el nivel, ¿eh? Aquí va subiendo el nivel. Entonces, ¿cómo me sitúo yo ahí? Como el lado, como, fíjate, vale, vamos a situarlo en un lugar físico, ¿de acuerdo? Se Ujú. me acaba de venir una oficina, ¿vale? Entonces los marqueteros están trabajando en la oficina y yo soy la que está en la cafetería. Ajá. ¿No es la Escuchando y que, hablando, ¿no? Escuchando y hablando. escuchando, que es donde se cuece todo, Claro. es donde se cuece todo, claro, Ujú. ¿sabes? O sea que, eso. Mm.
Y Ana, de tanto escuchar, de que te cuenten cosas, tanto en la propia entrevista como fuera de la entrevista, ¿no? Tú luego eso, ¿cómo te lo llevas? Luego te vas a la cama a dormir y tú llevas eso, ¿no? Tanto lo bueno como lo menos bueno. ¿Cómo se convive con eso? Con asertividad. Con asertividad. Es que te lo Sí, porque pregunto. luego tú. Bueno, Dime, dime, continúa. Y sí. ahora te No, digo no, por qué te lo dímelo, pregunto. dímelo. No, coméntamelo, sí. Te lo pregunto porque, bueno, aunque yo no tengo podcast, pero bueno, cuando tengo reuniones con potenciales clientes, gente que quiere contratar los servicios, soy yo, ¿no? El que tiene las entrevistas con ellos, no es ningún closer. Y por lo que dicen, yo se escucha bastante bien. Entonces se ponen a contarme cosas y cosas y cosas y cosas y yo estoy ahí tragándomelo todo. En esa reunión podemos estar 1 hora o 1 hora y media, ¿no? Y muchas veces se va de las preguntas que yo les planteo. Entonces, claro, luego, de alguna manera también a mí me influye eso, tanto normalmente cuando vienen es porque tienen algún problema con el negocio, ¿no? Es que no consigo no sé qué, es que no consigo no sé cuánto, para acá. Muchas veces casi que me vomitan, ¿no? Todos los problemas que tienen en ese sentido. Y luego se me queda hasta mal cuerpo. No sé si a ti te pasa también. Sí, me pasa con las reuniones de negocio también. A mí esto me está pasando también cuando trabajo como copy Ujú, o montando podcast para otra gente. Entonces, mira, a mí eso me ayuda a un tema personal que tengo. Y es que eso como lo cuento en el. Mira, es que a mí me ha ayudado personalmente en mi podcast. O sea, mi ujú, podcast para mí ha sido terapéutico también. Quiero decir, es que yo nunca había contado. Imagínate que me preguntas, ¿tú que nunca, nunca, nunca? Vale, yo ujú, nunca había contado por qué emprendí. ujú. Porque me parecía un tema que no tenía que tocar y que la gente no tenía por qué saber, ¿vale? Ajá. Claro, yo empiezo el podcast y a la gente le pregunto de todo o a lo largo de la entrevista te da, o sea, es que no sé, es que surge como algo tan bonito porque la gente es tan buena, de Ujú, verdad es que la gente es muy buena, ¿eh? O sea, la gente es maravillosa. Entonces, claro, empiezan como a soltar y digo, Ana, tú tienes que, ¿no? Aquí tienes que contar. claro. Entonces cuento por qué emprendí, vale. Y ahora te voy a explicar cuál es el remedio que pongo yo a esto y por qué no me llevo los problemas de las personas a que me dirijo, ¿no? O las personas a las que escucho a la almohada, ¿no? Y puedo Ujú, dormir tranquila. ujú, Después igual me vienen otras cosas, ¿no? Entonces ya ahí la fastidiamos, ¿no? Pero bueno, pues porque yo soy madre de acogida. Yo soy madre de acogida desde hace 8 años, ¿vale? ujú, Entonces, en mi casa hay mucho problema. Gestiono mucho problema. ujú. Eh, entonces, tengo tanta batalla diaria que es muy fácil para mí acabar una reunión y tener que desconectar, porque seguramente tengo que apagar otro fuego, Ujú. ¿sabes? Entonces, Ya. el ritmo, primero el ritmo de la vida diaria y luego a mí lo que me ha enseñado ser madre de acogida es a poner las cosas en su lugar. Es decir, que Ujú, me pueden estar diciendo una cosa, pero en realidad en ese momento se están desahogando, entonces tengo que utilizar como otra parte de mi cerebro que me diga, oye, esto hay que ejercitarlo, que me diga, bueno, este es su problema. ujú, Entonces, es lo que ahora mismo, en este momento, como racionalizar ese momento, ¿no? Él ha querido desahogar esto porque realmente en mí ve una pequeña solución o ha visto, he tenido la suerte de poder escuchar a esta persona, ¿no? Y que haya visto en mí algo tan raro como es la confianza. ujú, Y en ese momento yo he sido confiable para esta persona. Se acaba esa reunión, se cierra la carpeta, se cierra esa puerta y ahí se ha quedado el tema, ujú. ¿sabes? Porque es que ha habido, por ejemplo, es que no sé, es que ha habido momentos, entonces a mí eso de ser madre de acogida me ha ayudado muchísimo al saber poner cada cosa en su lugar y como no racionalizar totalmente, que eso es muy frío, pero sí como a Ujú. saber buscarle una explicación, porque si no es que con los clientes, vamos, estaríamos todo el día con un pañuelo ahí Claro. llorando y tal, y no te preocupes, te lo dejo gratis, Ujú. hombre, no, Claro, ¿sabes? claro. Y hablando ya sobre el marketing emocional, cómo tú aplicas el marketing emocional, lo aplicas a los textos, ¿no? Como copywriter. Has dicho que se trata de hablarle a una persona, no a un número, no a un suscriptor, sino a una persona en concreto. Pero eso no te estás refiriendo al tema de las neuroventas, ¿no? Supongo que esto va por otro lado. Hombre, a ver, yo estoy aprendiendo muchísimo de neurociencia.
Ujú, Claro, sí que tiene que ver, porque a mí cuanto más científicamente me corroboren que lo que yo pienso como marketing emocional, quiero decir que si todo lo que decía Margot Bell de marketing emocional me lo puede corroborar un científico y decirme sí, es verdad, porque además el cerebro funciona así, ujú, claro, muchísimo. Bueno, estoy súper enganchada a todos los podcasts de neuromarketing y tengo todos ujú, libros y libros porque me interesa muchísimo. O sea, si además puedo saber, a ver, esto es que es muy, mira, te voy a poner un símil, es súper sencillo. O sea, yo tengo una hija con una discapacidad, ¿vale? Bien, ujú, puedo entenderla, puedo comprenderla, puedo situarme. Si a mí científicamente me dicen lo que está pasando en su cerebro, wow, la comprendo más, la entiendo más, o sea, no la quiero más porque no sé si voy a poder quererla más en la vida, ¿no? Pero ujú, la voy a comprender y me voy a poner mucho más en su lugar. Por lo tanto, van de la mano. ujú, Hmm. ujú. Y de 0 a 10, ¿cómo crees que estamos en el marketing en España de adelantados en cuanto al marketing emocional? Según lo que tú ves, de 0 a 10. Vale, estamos en un... esta es una preguntita. Vale, por lo que yo veo, que es una visión muy parcial y es muy Sí, personal, ¿vale? O desde sea, tu que punto de aquí, vista, claro esto, que sí. que no hay que, eso, no quiero que digan, no, porque tal, ahora tanto, bien. Yo Ujú, pienso que estamos en un 6, ujú, vale, pero en un 6 no real, es decir, en un 6 en técnica, pero no en pensamiento. En un 6 de porque así vendo más, pero en un 6 de lo aplico a todo lo que hay en mi negocio. Porque igual solo lo aplico al email marketing. ¿Vale? A mí a ujú, veces me dicen, oye, es que a mí me gustaría, mira, yo mando un mensaje en LinkedIn para pedir contacto, en el que yo me imagino LinkedIn como un vecindario, ¿vale? ujú, Es más, tengo un vecindario en Telegram. Así que en mi grupo de Telegram es vecindario. Entonces, tengo un vecindario, porque a mí me encanta tener vecinos, y me vine a vivir a un pueblo pequeño porque quería ir por la calle y que pararme a hablar con la gente. Me encanta, bien. Y nunca sí, había vivido en un pueblo pequeño y es una experiencia maravillosa. Entonces, yo le pido, entonces me escriben un mensaje y me dicen, oye Ana, quiero que eso que has escrito, eso es real, lo que te estoy contando, quiero que me apliques a mi empresa, una empresa de 1000 y pico empleados, ¿vale? El mismo, es a que me des ese toque que le has dado a tu mensaje, ¿vale? ujú, Bien, en el email marketing, ¿vale? Bueno, hay que cambiar toda la comunicación de la empresa, claro. ¿no? Mm, Entonces, yo no puedo aplicarlo solo a email marketing. Por eso te digo, a un 6 y velado. O sea, como un 6 así, como mm. morronándose, ¿vale? Porque yo no lo Vale. puedo aplicar solo a un sector, sino que tiene que ir a todo. Ujú. Ole, Vale. Esa era complicadilla, ¿eh? Te voy a hacer ahora una más sí. fácil. No, no. Casi para ir terminando. A ver, el tema del podcast me parece súper interesante. Yo soy de los que piensan, hostia, me gustaría poner en marcha un podcast. Y seguro que a mucha gente les pasa eso. Tengo que poner en marcha un podcast, pero empiezas a pensar, hostia, la parte técnica, gestionar las entrevistas, ta, 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 ta. ¿Por dónde hay que empezar en un podcast? Tú que lo tienes ya bien asentado, para poder Pues arrancar. mira, hmm, a ver, lo primero, es lo que me dice, es que me hace mucha gracia. La primera pregunta que me suelen hacer cuando me dicen lo del podcast, claro, tú eres periodista, tú ya sabes que esto no va por ahí. Lo primero que dicen, ¿qué micro usas? Lo primero, Vale. ¿qué micro usas? ¿No? Y digo, eso es lo último, señores. Eso es lo de Entonces, menos lo al primero final, es, entiendo claro, yo. es que no tiene, ¿tienes pasta? Vale, pues venga, vamos a ello. Mm, Entonces, ¿tienes algo que tengas para invertir en un micro decente, normal, sin gastarte una barbaridad? Vamos, pues 100 euros, pues mira, inversión bien hecha. Vale. ujú, La primera pregunta es, ¿necesitas un podcast ahora? ujú, ¿Realmente en tu estrategia de marketing? O sea, ¿ahora es el momento del podcast? Yo lo empecé hace año y pico. Era el momento. ¿Necesitas un podcast ahora? ¿Para qué necesitas un podcast y para quién va? Esa es la pregunta. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. A partir de ahí, desarrollamos. ujú. ¿Te he contestado así o quieres más? Un poquito más, un Un poquito más. poquito más, vale. Vamos a Siguiente suponer que paso. sí, vale, sí. Vamos a suponer que sí, es mi momento, tengo claro a quién quiero llegar. El siguiente paso, ¿cuál sería? El siguiente paso, créate el mapa de empatía de la gente que te va a escuchar en el podcast, Ajá, para saber vale. dirigirte a ellos de uno en uno, Ujú, ¿vale? No vale. dirigirte a una masa de oyentes. Y ten muy claros cuáles van a ser su call to action.
del podcast? ¿Cuál va a ser tu claim del podcast? ¿Cuál va a ser la personalidad? Imagínate que el podcast fuera una persona. ¿Cómo lo vestirías? ¿Cómo sería? ¿Cómo iría? Vístelo y ponle caña. O sea, empieza como a decir cómo habla el podcast. O sea, yo muchas veces el podcast, esto lo digo un montón de veces, y a casi todos los invitados del podcast les hago el ejercicio de la silla vacía. Que es, vamos a sentar aquí a alguien, ¿no? En la silla vacía, no te voy a decir a quién, vamos a sentar a una persona y le vamos a hacer preguntas, ¿vale? Entonces sienta ese podcast en esa silla vacía y dile, a ver, tú, machote, venga, a ver, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Sabes? Entonces empieza a vapulearle, a que saque información. Por ejemplo, si no tienes ideas para hacer un podcast o no sabes clasificarte, escríbete 100 ideas de algo que podrías hablar ahora mismo. 100, pam, coges un Excel y empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 10. Entonces, 100 cosas, pam, ahora, plan. Y empiezas a prepararlo así, o sea, y ser muy buen profesional en el podcast. El podcast no es el hijo tonto de una marca. El podcast es el mejor comercial de una marca. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice en el podcast. Creo que ya te he contestado con esto. Yo creo que sí. Y ahora ya he conseguido sacar más información. Y ahora, Ana, vamos a virar de los podcasts a los medios de comunicación. Para preguntarte tu opinión sobre cómo ves tú a los medios de comunicación en relación con los emprendedores, para darles visibilidad, darles autoridad. Pues mira, lo veo como... Yo soy la primera copywriter que tiene un programa en la tele. Entonces, lo veo vital. Porque nos olvidamos de pisar tierra muchas veces. Nos olvidamos de que nos hemos enterado de las noticias por un periódico, por la tele, por la radio, por los medios tradicionales, pero no tan tradicionales, porque evolucionan con los medios digitales. Entonces, creo que es muy importante, vital, súper importante que nos demos a conocer. Es que además yo ahí, claro, yo he trabajado o sea, gracias al podcast he trabajado en radio, ¿sabes? Entonces, hace unos meses. Entonces, he trabajado en radio, me lo he pasado como una enana. Y luego me llamaron de una productora para hacer un programa en la televisión. He salido en el periódico. Entonces, claro, o sea, a veces no pensamos que las redes sociales es el lugar idóneo, como estamos haciendo ahora, ¿vale? Que es el lugar perfecto y tal. Las redes sociales, que tú y yo podamos estar aquí es porque a un tío le ha dado porque podamos estar aquí, él pone las normas, él pone las reglas. En los medios de comunicación puedes variar mucho más y puedes expandirte mucho más y tienes una variedad tremenda. Además de todo, bueno, de todo el tema de las webs, de los links y de todo este tema. Pero luego es que mi experiencia profesional es que es buenísima. O sea, me lo he pasado genial y luego he conocido a personas, porque al final es como esto, es el vecindario, quiero decir, es mi primo que conoce al otro primo que conoce al vecino, ¡pam! Y ya tienes, y conoces a alguien maravilloso. Entonces, al final, yo, o sea, no sé, si quieres que haga una recomendación, recomiendo a cualquier emprendedor que te siga, que esté contigo o que por favor te haga caso a ti para salir en medios de comunicación. Porque yo te he hecho caso a ti en cosas, ¿eh? O sea que, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, y además has visto que los periodistas de los medios ayudan a los emprendedores, que es algo que mucha gente no sabe, incluso que se preocupa. Bueno, el periodista, si va a ir a pillarme, ¿no? Los periodistas de los medios ayudan a los emprendedores. No. Además, mira, como familia de acogida, tuve un cargo dentro que se creó cuando empecé a ser madre de acogida. Que fue, era presidenta de una plataforma de acogimiento. Entonces, en las primeras reuniones que tuvimos, ¿no? Que teníamos que dar como un vuelco, ¿no? Porque no se conocía el acogimiento familiar. Y yo siempre he tenido esto aquí también con los colegios, porque decía, es que esto hay que sacarlo en prensa. O sea, no podemos quedarnos aquí nosotros celebrando. No. O sea, esto tiene una nota de prensa. O sea, aquí hay que darle bombo al tema. Vale. Entonces, cuando ese tema digo, vamos a empezar a caer simpáticos a todos los medios de comunicación. Y entonces empezaron, o sea, fue que es que suena un poco así, me entrevistaron en Interview. Y soy súper amiga de la periodista que me entrevistó y seguimos una amistad, pero una buena amistad, pero habitual, quiero decir, no esporádica. Y entonces, claro, conoces que los periodistas son unas personas que se dedican a buscar la verdad
y a Ujú. encontrar las joyas que hay por ahí. En realidad son buscadores de verdad y joyas, y bueno, de vez en cuando se encuentran trampas también, claro. Sí. Pero si tú dices, oye, yo no sé si soy una joya, pero a mí me gustaría serlo, Ujú. eh, pues lánzate a la piscina, porque te van a responder. Ajá. Llama a 100 Sí, puertas y abrirán 5, ¿vale? Ya claro, está. Y ya claro. Pero está. bueno, eso es como todo. No, no en todo tenemos el 100% de efectividad. Sí, Es normal. claro. Pero vamos, que yo he aprendido cómo bajarme de una silla en la tele, que no hay que esto es técnica, ¿eh? Bajarse de una silla, de una silla alta en la tele, toda una tarde practicando. Y digo, oye, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Sabes? Y todo por un periodista que hizo una entrevista y que el otro le dijo. Y dices, Claro, ostras, oye, lánzate. Que no claro, sale, pues mira, que sale, ¡oh! Bienvenido sea. claro, Así que, efectivamente. Hay que intentarlo. Pues me alegro muchísimo, Ana, del éxito que estás teniendo en los medios, del éxito que estás teniendo en tu podcast y a seguir así adelante y me ha encantado que echemos este ratito de charla. Espero que tú, ahora como gracias. entrevistada, espero que lo hayas disfrutado también o te hayas sentido cómoda, por lo menos. Me he sentido rara, me he sentido rara, no estoy acostumbrada a esto. No estoy acostumbrada. Y hay una de las entrevistadas, Marta Matías, que ahora es de gracias a la entrevista y gracias a muchas cosas, somos muy amigas. Ujú, Y me dijo, durante la entrevista, me dijo, es que esta entrevista tan personal te la tengo que hacer yo a ti, ¿sabes? ujú. Y digo, no sé si podría. Pero sí, me ha gustado mucho, gracias Borja. Y eso que, perdóname por el fallo que he tenido al principio, de verdad, te lo digo Bueno, no así en pasa nada. público. Mientras tenga Pero solución, sí, eso no es gracias, de problema. verdad. No te preocupes. Y sabes escuchar, sí, señor. Sí que Muchas sabes gracias escuchar. también. Mm, sí. Muchas gracias. Pues nada, Ana, lo dicho, ha sido un placer, de verdad, he disfrutado mucho esto que nos has contado y, y nada, estamos en contacto y seguimos charlando Bueno, a ver prontito. una cosa, espera, Borja, no lo puedo dejar así. ¿Qué pasa? O ¿Qué sea, tú pasa? tienes que venir a mi podcast. Bueno, yo cuando Lo tú tienes que quieras, decir en público. hombre, por supuesto, yo allí voy a estar. Y como te dice mucha gente, y si es personal, mejor todavía. Eso, vale. Así que yo estoy de acuerdo con esa respuesta que te dan. Vale, Dime cuándo y ahí estoy, de verdad. vale, muchas gracias, muchas gracias. Además, yo soy de los que no me importa que me pasen las preguntas. No. Mm, Vale. a, ¿cómo se dice? ¿Cómo se reciben los toros? A Portagayola, ¿no? A Que Portagayola, sí señor, sí señor. como tenga que venir. Así es más espontáneo Qué todo. bien. Vale, perfecto. Pues entonces no te mandaré las preguntas. Estupendo. De Como tú acuerdo, quieras. quedamos aquí, ¿eh? Que lo sepáis todos, las Sí, sí, personas que sí. están en directo o las que lo van a ver después en diferido, pues eso, que sepáis que Borja se ha comprometido a esto. Hombre, por supuesto que sí. Y con muchas ganas, de Vamos a ir a verdad. saco. Qué bien. Gracias, gracias. Bueno, Ana, pues un abrazo muy grande, que vaya muy bien y nos vemos en tu podcast en Oye, la siguiente claro que cita. sí, ¿cómo se dice? El partido de ida y el partido de El vuelta, ¿no? partido Pues de este es el vuelta. partido de ida, os queda Sí. el de vuelta. Y bueno, muchísimas gracias a ti, de verdad, Borja, por la invitación, que me sorprendió y me gustó muchísimo. Y luego por tu hija, de verdad, que está por ahí, que me ha parecido un encanto, es Sí, yo guapísima, sé. por Dios, qué portento de niña. Y por todo. Y sí, y la verdad es que me ha gustado mucho y esto te lo voy a indicar porque esto es algo que yo también tengo que aprender, ¿eh? No me has cortado en las preguntas. Eso es algo que te Ujú. agradezco un montón. Me has dejado acabar con elegancia y te lo agradezco mucho, de verdad. Así que Ujú. eso, eres un muy bueno Un profesional. placer. Mm. Muchas gracias, Gracias. muchas gracias. Pues Chao. nada, voy a ver por dónde anda mi hija, que no está aquí, y voy a ver qué está tramando por ahí. Muy bien. Y nos vemos en el partido de vuelta. Eso es. Gracias. Chao. A ti, adiós, un abrazo, Ana. Adiós.